¿Jesús sería rico hoy? Piénsalo por un momento. Si el Hijo de Dios caminara entre nosotros en pleno 2025, con acceso a Internet, bancos digitales, inversiones y redes sociales, ¿cómo manejaría su dinero? Muchos creen que Jesús rechazaba la riqueza. Pero la verdad es más profunda. Jesús nunca condenó el dinero. Condenó el amor al dinero, que es muy distinto. En 1 Timoteo 6:10 está claro, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino la obsesión por él. Ahora, te pregunto directamente, ¿estás administrando tus finanzas como un discípulo sabio o como un necio moderno? Porque si algo queda claro en la Biblia, es que Dios se interesa por la forma en que tú manejas los recursos que Él te entrega. Jesús habló del dinero más que de la fe, el cielo o el infierno. Más de 2000 versículos en las Escrituras tocan temas financieros. ¿Por qué? Porque el dinero revela el corazón. Mateo 6:21 lo deja sin rodeos, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si el dinero revela tu corazón, entonces aprender a manejarlo con sabiduría es un acto espiritual. No se trata solo de números, se trata de carácter. Hoy quiero llevarte a un viaje profundo y revelador. Vamos a descubrir cómo Jesús habría manejado el dinero hoy, a la luz de los principios eternos que ya están escritos. Pero no solo eso. También aprenderás lo que Salomón, el hombre más sabio y rico que ha existido según la Biblia, enseñó sobre riqueza, trabajo, ahorro y bendición. Porque sí, el mismo Dios que te da vida, también te entrega principios para multiplicarla. Quédate hasta el final, y verás por qué muchos pobres lo son por desobediencia, y cómo podrías estar cerrando puertas financieras sin darte cuenta. Prepárate. Esto no es religión vacía. Es sabiduría práctica, eterna y peligrosa para la mediocridad. Imagina que estás por construir una casa. Tienes el terreno, la ilusión, los recursos básicos. Pero antes de colocar un solo ladrillo, ¿te lanzarías sin hacer cuentas? Jesús hizo esta misma pregunta en Lucas 2:28. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Lo ves? Jesús no estaba hablando solo de arquitectura. Estaba enseñando un principio financiero. Antes de actuar, primero se calcula. Se anota. Se organiza. Y sin embargo, hoy muchos viven como si su dinero fuera un misterio. Gastan sin saber cuánto ganan. Compran sin saber si lo necesitan. Acumulan deudas y luego oran por un milagro. Pero Dios no bendice el desorden. Bendice la sabiduría. Salomón, con toda su riqueza, también habló de eso. En Proverbios 27, 23-24 escribió: Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Hoy tus ovejas no son animales. Son tus ingresos, tus cuentas, tus gastos, tus decisiones diarias. Si ni siquiera sabes cuánto entra y cuánto sale de tu bolsillo cada mes, estás caminando en tinieblas. Organizarse no es falta de fe. Es una expresión de obediencia. El Dios que alimentó a miles con 5 panes también recogió las sobras. Porque lo que no se administra, se desperdicia. Toma papel y lápiz. O abre una hoja de cálculo. Anota lo que ganas, lo que gastas, lo que debes. Verás que muchas veces el problema no es la falta de dinero, sino la falta de dirección. Jesús no sería un esclavo de la confusión financiera. Él conocería cada detalle. No porque necesitara riqueza, sino porque entendía que todo lo que se administra con sabiduría, crece. Si quieres que Dios confíe en ti con más, demuestra que puedes ser fiel con lo poco. Porque como dijo Jesús en Lucas 4:10, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. ¿Y tú, puedes decir que estás siendo fiel con lo que tienes ahora?
Vivimos en un mundo diseñado para que gastes. Desde que abres los ojos, las redes sociales te muestran lo que no tienes. Te venden estilo, éxito, belleza, placer. Todo con un mensaje sutil: compra y serás feliz. Pero esa es una mentira peligrosa. Y lo más grave es que muchos creyentes la están comprando, con intereses. Romanos 12:2 nos advierte con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Este siglo, el sistema del mundo, te quiere esclavo del consumo, no dueño de tus decisiones. Jesús no habría vivido bajo ese molde. Él no se vestía con las túnicas más caras ni comía en los palacios. Él tenía claro su propósito. Y por eso, no necesitaba impresionar a nadie. Salomón, el hombre que tuvo todo lo material que un ser humano podría desear, también dejó una advertencia en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Sabes lo que eso significa? Que si tu felicidad depende de tu próximo gasto, ya estás atrapado. Muchos gastan para llenar vacíos. Compran lo que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a personas que no les importan. ¿Y después? Vienen las deudas, el estrés, la frustración, y las oraciones vacías pidiendo ayuda. Pero Dios no te creó para vivir endeudado emocionalmente. Fuiste diseñado para ser libre, no esclavo de tu tarjeta de crédito. Jesús no hubiera hecho compras por ansiedad ni por apariencia. Él habría comprado por propósito. Por necesidad. Por sabiduría. La próxima vez que estés a punto de hacer una compra impulsiva, pregúntate: ¿esto me acerca a mi propósito o solo alimenta mi ego? Porque la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuánto controlas tu deseo. El sabio no se deja llevar por el impulso. El sabio gobierna sus emociones, y por eso, también gobierna su dinero. Antes de continuar, si este contenido te está hablando al corazón, haz una pausa y suscríbete al canal. Aquí no compartimos fórmulas vacías, compartimos sabiduría bíblica real que puede transformar tu vida financiera y espiritual. Activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene, porque esto apenas comienza. Guardar dinero no es falta de fe. Es señal de sabiduría. Vivimos en una cultura que glorifica el gasto inmediato. Si tienes, gasta. Si no tienes, también. La vida es una, dicen. Pero esa filosofía destruye más hogares que guerras. Porque lo que no se guarda hoy, se sufre mañana. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, escribió en Proverbios 9:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda. El necio lo gasta todo. Y no se trata solo de acumular por miedo. Se trata de estar preparado. José en Egipto interpretó un sueño que salvó naciones: 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre. ¿La solución? Ahorrar en la abundancia para no morir en la escasez. Eso es visión. Eso es administración. Jesús nos enseñó a confiar en Dios, sí. Pero nunca dijo que no planificáramos. Él mismo organizó la alimentación de miles, recogiendo incluso las sobras. ¿Para qué? Para que nada se perdiera. Porque lo que se guarda con propósito, se multiplica con tiempo. Guardar es un acto de dominio propio. Es decirle al dinero: tú no me controlas. Yo te controlo a ti. Es resistir la voz de la urgencia para obedecer la voz de la prudencia. Muchos hombres hoy viven al límite. No tienen un fondo de emergencia, ni previsión para el futuro. Una enfermedad, una crisis, un despido, y todo se derrumba. No por falta de fe, sino por falta de preparación. Guardar es proteger a tu familia. Es honrar el recurso que Dios te dio.
Es demostrar que eres digno de recibir más. Y recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 4:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? No esperes a tener más para empezar a guardar. Comienza con lo que tienes. Aunque sean monedas. Lo importante no es la cantidad, es la disciplina. Porque el sabio no vive del milagro, vive de la obediencia. Dios no te entregó tus recursos solo para que los guardes, sino para que los hagas crecer. Jesús dejó este principio claro en la parábola de los talentos, en Mateo 25. Un señor entrega a 3 siervos diferentes cantidades de dinero antes de irse. 2 de ellos invierten y duplican lo que recibieron. El tercero, por miedo, esconde el talento en la tierra. Cuando el Señor regresa, premia a los que multiplicaron. Pero al que no hizo nada, lo llama, siervo malo y negligente. Y concluye con una frase poderosa. Al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. ¿Lo entiendes? No se trata de cuánto recibiste. Se trata de lo que haces con eso. Guardar dinero es bueno. Pero multiplicarlo con sabiduría es mejor. Porque el reino de Dios no recompensa la pasividad. Recompensa la acción guiada por propósito. Salomón lo expresó así en Eclesiastés 11:2. Reparte a 7, y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eso es diversificación. Una enseñanza financiera avanzada, escrita hace miles de años. El sabio no depende de una sola fuente de ingreso. Él invierte, multiplica, se prepara. No por avaricia, sino por visión. Y no estamos hablando de apostar. Ni de correr detrás de esquemas de riqueza rápida. Estamos hablando de estudiar, capacitarse, emprender, sembrar en tierra fértil. De usar los dones que Dios te dio para producir fruto. Jesús habría invertido su talento. No para acumular riquezas terrenales, sino para impactar más vidas. Porque multiplicar recursos no es codicia, es responsabilidad. Si no estás buscando maneras de hacer crecer lo que Dios puso en tus manos, estás enterrando tu talento. Y un día, se te pedirá cuenta. Pregúntate, ¿qué talento he recibido? ¿Lo estoy usando? ¿Estoy multiplicando o solo sobreviviendo? Recuerda, el siervo fiel no solo guarda, él produce. Y por eso, el maestro le dice. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese podría ser tú, si dejas de enterrar lo que tienes y empiezas a sembrarlo con propósito. Uno de los errores más comunes entre creyentes es pensar que la fe es suficiente para prosperar. Como si orar fuera un sustituto del esfuerzo. Pero la Biblia no enseña eso. Enseña que la fe sin obras está muerta. Y que el trabajo no solo es necesario, es sagrado. En 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo es claro y directo. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. No es dureza. Es sabiduría práctica. Porque el trabajo dignifica, disciplina y desarrolla. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, trabajó como carpintero antes de comenzar su ministerio. No vivía esperando que las monedas cayeran del cielo. Entendía el valor de producir con sus propias manos. Salomón, el hombre más sabio de la historia, lo confirma en Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La diligencia, no el talento, es la clave de la prosperidad. Porque el talento sin acción se pudre. Pero el esfuerzo constante transforma hasta lo más simple en abundancia. Tal vez estás esperando un ascenso, un aumento, un milagro financiero. Pero antes de mirar al cielo, mira tus manos, ¿estás usando lo que ya tienes? ¿O solo estás esperando? Muchos oran por nuevas oportunidades, sin hacer nada distinto. Sueñan con libertad financiera, pero no aprenden nada nuevo. Piden provisión,
pero rechazan el trabajo extra. Hoy existen decenas de formas legítimas de generar ingresos adicionales: ventas digitales, freelances, oficios, inversiones, educación en línea. Pero todo comienza con una decisión: levantarte y moverte. Jesús no se quedaría quieto. Él multiplicaría lo que tuviera. Él buscaría formas de servir, de crear valor, de transformar dones en bendición. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios puso en ti? Proverbios 10:29 dice: ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no se quedará entre la gente de poca importancia. Eso significa que el que trabaja con excelencia, tarde o temprano, será honrado. Dios recompensa al que no solo ora, sino también actúa. No desprecies los comienzos pequeños. Lo que hoy parece poco, mañana puede ser una fuente de provisión sobrenatural. Pero solo si trabajas con propósito, como lo haría Jesús. En un mundo obsesionado con acumular, el mensaje de Jesús suena radical. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 8:35. ¿Puedes imaginarlo? La verdadera felicidad no está en recibir más, sino en dar más. Esto no es caridad emocional. Es un principio espiritual. Una ley que gobierna el reino de Dios: el generoso prospera. La generosidad no es una opción cuando tienes de sobra. Es una actitud del corazón. Jesús no esperó tener riqueza para dar. Él dio todo lo que tenía: su tiempo, su atención, su perdón, su vida. Y Salomón lo enseñó siglos antes. En Proverbios 11:24-25 escribió: Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Lo ves? Hay una multiplicación que no viene del mercado, sino del cielo. El que da con propósito, recibe con gracia. Pero atención, no se trata de dar para comprar bendiciones. Se trata de entender que lo que tienes no es tuyo, es un recurso confiado a ti por Dios. Y si Él te lo dio, es porque espera que lo uses también para bendecir a otros. Tal vez pienses: cuando tenga más, entonces ayudaré. Pero Jesús enseñó lo contrario. Él observaba cómo una viuda pobre daba 2 monedas, todo lo que tenía, y dijo que había dado más que todos los ricos. La generosidad no se mide en cantidad, sino en intención. No hablo solo de dinero. También de tiempo, atención, recursos, habilidades. Todo lo que puedes ofrecer con amor y propósito. Y aquí está el secreto: el generoso nunca escasea. Porque cuando das lo que tienes con fidelidad, Dios se encarga de que nunca falte lo necesario. Salomón lo resumió así en Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dar es sembrar. Y todo lo que siembras, tarde o temprano, regresa multiplicado. Entonces pregúntate: ¿estás sembrando algo hoy? ¿O solo estás almacenando por miedo? La verdadera prosperidad no está en cuanto acumulas, sino en cuanto impactas. Jesús habría sido generoso. No porque necesitara demostrar algo, sino porque entendía que dar es parte del carácter del Padre. ¿Y tú, reflejas ese carácter con tus recursos? En una época donde tener deudas parece normal, la Biblia sigue siendo brutalmente clara. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. La deuda no es solo un número en una hoja de cálculo. Es una cadena invisible. Cada vez que pides prestado sin sabiduría, cedes tu libertad. Entregas tu paz. Regalas tu futuro. Jesús habló mucho sobre libertad. Libertad del pecado, del miedo, de la opresión. ¿Y tú crees que él hubiera vivido atado a intereses, plazos y prestamistas? No. Jesús habría vivido con responsabilidad.
Habría planeado sus gastos, administrado con prudencia y evitado comprometer su propósito por decisiones impulsivas. El problema no es usar crédito. El problema es usarlo sin control. Comprar por emoción. Gastar para llenar vacíos. Creer que tener una tarjeta es tener poder. Salomón advirtió una y otra vez contra la imprudencia financiera. En Proverbios 6, 1-5 dice que si te has comprometido con deudas, te des prisa, te liberes, como gacela de la mano del cazador. Es una urgencia espiritual. ¿Y por qué tanta seriedad? Porque la deuda prolongada no solo drena tu bolsillo, drena tu fe. Roba tu tranquilidad. Te hace orar por milagros que podrías evitar con sabiduría. Jesús no habría orado para pagar una deuda causada por un gasto innecesario. Habría actuado con inteligencia desde el principio. Muchos hombres hoy están atrapados, pagan mínimos, piden préstamos para cubrir otros préstamos, viven al límite. Y lo justifican con frases como Dios proveerá. Pero Dios no provee para cubrir necedades. Él bendice la obediencia, no la confusión. ¿Estás comprando más de lo que puedes pagar? ¿Estás usando el dinero como anestesia emocional? Entonces detente. Pide sabiduría. Haz un plan. Ajusta tu estilo de vida. Y recuerda, más vale poco con paz, que mucho con deuda y angustia. Proverbios 1:11 dice: la riqueza mal adquirida disminuye, pero el que recoge poco a poco la aumenta. Libérate. No naciste para ser esclavo del sistema. Fuiste creado para vivir en dominio propio. Jesús no debía nada a nadie, excepto amor. Y tú, si caminas como Él, también puedes salir de toda esclavitud financiera. Vivimos en una era que glorifica lo inmediato. Comida rápida, dinero rápido, éxito instantáneo. Pero Dios no trabaja en base a la velocidad, sino en base a la fidelidad. Salomón lo dijo con absoluta claridad en Proverbios 1:11. La riqueza obtenida de manera apresurada disminuirá, pero el que la recoge poco a poco la aumenta. En otras palabras, la verdadera prosperidad no nace del impulso, sino de la constancia. No se construye de la noche a la mañana, sino día tras día, con disciplina, paciencia y visión. Jesús no vino al mundo con un ministerio que explotó en una semana. Él esperó 30 años antes de comenzar a enseñar públicamente. Durante décadas, vivió en anonimato, aprendiendo, trabajando, creciendo. Porque el reino no se construye con prisa, sino con propósito. Muchos hoy quieren riqueza sin proceso. Piden atajos, buscan fórmulas mágicas, siguen gurús que prometen dinero sin esfuerzo. Pero cada atajo fuera de los principios de Dios, te aleja del destino de Dios. Dios no premia la impaciencia. Premia la obediencia persistente. El ahorro constante. La inversión sabia. El gasto responsable. El trabajo fiel. Son decisiones pequeñas que, acumuladas en el tiempo, producen cosechas grandes. Gálatas 6:9 lo confirma. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Ese es el corazón de Dios, formación antes de promoción. Raíces antes de frutos. Carácter antes que prosperidad. ¿Y tú, cómo estás construyendo tu futuro? ¿Con emociones momentáneas o con disciplina diaria? El sabio no se desespera. No se compara. No corre detrás de la riqueza, la construye, paso a paso, como un agricultor que confía en el poder de la siembra. Jesús habría manejado sus finanzas con esta misma paciencia. Habría entendido que el dinero que crece lentamente, también se mantiene firmemente. Porque lo que viene fácil, fácil se va. Pero lo que se construye con esfuerzo, nadie te lo puede quitar. Recuerda esto, si eres fiel hoy, mañana recogerás lo que otros solo soñaron. El problema no es querer prosperar. El problema es para qué quieres hacerlo.
La Biblia nunca condena la riqueza. Condena el egoísmo. Condena el orgullo. Condena poner la confianza en lo material, en lugar de en Dios. Jesús nunca fue pobre de espíritu. Fue humilde, sí. Pero también fue estratégico. Sabía administrar, sabía movilizar recursos, sabía cuándo invertir tiempo y energía, y cuándo multiplicar lo que tenía. Él no vino para acumular, vino para impactar. ¿Y tú, para qué quieres dinero? ¿Para probar tu valor? ¿Para sentir poder? ¿Para competir con los demás? ¿O para cumplir un propósito eterno? Salomón, que tuvo más riqueza que cualquier rey antes o después de él, entendió esto al final de su vida. En Eclesiastés 5:10 dijo: El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. La riqueza, cuando se convierte en el fin, te vacía por dentro. Pero cuando se convierte en un medio, se transforma en bendición. Jesús enseñó en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo entiendes? El dinero viene como consecuencia, no como meta. Tu propósito define tu prosperidad. El que vive solo para sí mismo nunca será verdaderamente rico. Pero el que vive para servir, para construir, para dejar un legado, incluso con poco, tiene todo. La prosperidad bíblica no es tener más, es poder dar más, hacer más, amar más, liberar más. No se trata de cuántas cosas posees, sino de cuánto valor produces con lo que Dios puso en tus manos. Jesús habría usado sus recursos, fueran muchos o pocos, para alimentar al hambriento, sanar al enfermo, levantar al caído y predicar esperanza. ¿Y tú, qué estás haciendo con lo que tienes? Porque si hoy no usas bien tus 100, tampoco usarás bien tus 1000. Si hoy no das, mañana tampoco darás. Si hoy no eres fiel, mañana tampoco lo serás. El propósito de la riqueza no es llenar bolsillos, sino cumplir propósito. Y si caminas con ese entendimiento, la prosperidad te seguirá. No porque la persigues, sino porque estás caminando en la dirección correcta. Todos quieren tener más. Más dinero, más oportunidades, más libertad. Pero muy pocos se hacen una pregunta que Jesús hizo implícitamente. ¿Qué estás haciendo con lo que ya tienes? En Lucas 4:10, Jesús dijo: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No se trata de cantidad. Se trata de carácter. Dios no evalúa tu nivel de ingresos, evalúa tu nivel de fidelidad. Porque si malgastas cuando tienes poco, también malgastarás cuando tengas mucho. Si no das hoy, no darás mañana. Si no administras bien un salario mínimo, tampoco lo harás con un salario triple. Dios prueba a los hombres en lo pequeño. ¿Por qué? Porque ahí se revela el corazón. Lo que haces cuando nadie te ve, cuando parece que no alcanza, cuando todo es limitado, ahí se forma tu integridad. Salomón también lo entendía. En Proverbios 28:20 escribió: El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin culpa. ¿Ves el patrón? Fidelidad antes que abundancia. Constancia antes que promoción. Y es que lo poco no es una maldición. Es un entrenamiento. Cada vez que administras bien algo pequeño, estás demostrando que puedes manejar algo mayor. Estás construyendo la base de tu crecimiento. Jesús no despreciaba lo pequeño. Con 5 panes y 2 peces alimentó a miles. ¿Cómo? Porque en sus manos, lo poco es suficiente, cuando hay obediencia y fe. Tal vez hoy sientes que no tienes mucho. Pero, ¿lo estás usando bien? ¿Estás honrando cada centavo, cada oportunidad, cada minuto que Dios pone en tus manos? El que espera tener mucho para empezar a ser fiel, nunca será confiable ante los ojos de Dios. Comienza ahora.
con lo que tienes. Hazlo con excelencia. Sé fiel. Porque ese es el lenguaje que el cielo reconoce. Y recuerda, Dios no multiplica al distraído. Dios multiplica al fiel. Ahora ya lo sabes. Jesús no habría vivido como un hombre endeudado, impulsivo o desorganizado. Él habría administrado cada recurso con intención, propósito y sabiduría divina. Porque lo que tenemos en las manos, si lo usamos con obediencia, se transforma en semilla de eternidad. Salomón, el hombre más sabio y rico que ha existido, dejó instrucciones claras sobre cómo vivir con inteligencia financiera. No para volverte esclavo del dinero, sino para liberarte de las cadenas que lo rodean. Dios no te quiere pobre. Te quiere libre. Libre para servir, para sembrar, para liderar, para prosperar con propósito. Pero esa libertad comienza con decisiones pequeñas, con disciplina diaria, con fidelidad en lo poco, y con un corazón alineado al cielo. Tu prosperidad no depende de la economía del país. Depende de tu obediencia a los principios del reino. Y si has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho de ti. Dice que estás buscando algo más. No riqueza vacía, sino sabiduría verdadera. Y eso, mi amigo, te distingue. Si este vídeo te trajo revelación, luz o simplemente te hizo reflexionar, demuéstralo. Dale like al vídeo y escribe en los comentarios, estoy listo para prosperar. Así sabré quién realmente llegó hasta el final. Porque los que terminan, son los que triunfan. Y algo importante, muchos suscriptores me han dicho que están siendo desuscritos del canal sin darse cuenta. Por algún motivo, no quieren que los principios bíblicos de Salomón lleguen hasta ti. No quieren que te liberes de las cadenas que atan al hombre a la pobreza. Así que haz lo siguiente ahora mismo, verifica si estás suscrito y activa la campana de notificaciones. Es la única forma de asegurarte de que estos contenidos sigan llegando hasta ti. Porque si Dios te está abriendo los ojos, no dejes que nadie te los cierre. Recuerda esto para siempre, la prosperidad verdadera no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en tu mente, en tu carácter, y en tu obediencia a Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Que el Señor te bendiga, y te haga prosperar, más y más, con propósito.